Bueno, nos surgen muchísimas preguntas en relación con la auditoría ciudadana a la deuda para las personas que estén pasando y les pueda interesar lo que estamos hablando. Es en materia de sanidad. Y bueno, yo creo que el aspecto digamos que más surge es justamente los temas de control, ¿no? De control de la gestión. Hay, por Economía Sol y por aquí por El Retiro han pasado varias plataformas y han estado exponiendo también esas propuestas de lo que tendría que ser el control en el momento en que pudiéramos efectivamente ejercerlo, ¿no? Hay propuestas como por ejemplo la de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, está también todo lo que proponen los compañeros con el tema de Telemadrid y bueno, y en otras empresas públicas también de la Comunidad de Madrid pues se están haciendo propuestas de calado que tienen que ver justamente con esos controles. Se está hablando de consejos digamos de participación ciudadana, pero que digamos estarían en el día a día de esa gestión de lo que es determinadas administraciones, pero también se está hablando de observatorios ciudadanos que ya no serían, digamos que ya no se ocuparían de la gestión, sino casi que en exclusiva del control día a día también de lo que está pasando desde una perspectiva más de los usuarios o de los beneficiarios de determinados servicios públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntaros hasta qué punto, yo entiendo la dificultad en el tema sanitario, igual que en educación, que no es lo mismo que una empresa pública, digamos, como puede ser el Canal o como puede ser Telemadrid, que son realmente ahora mismo sociedades anónimas, pero que querríamos recuperar justamente para el bien común, sino lo que sería la sanidad, teniendo en cuenta que está muy parcelada, con hospitales, con administraciones muy fragmentadas, o sea, de una manera muy parcelaria todo, ¿no? Y con poca coordinación, por lo menos, o con poca capacidad de coordinación desde lo que serían los controles de la propia ciudadanía. Entonces, ¿qué proponéis vosotros? ¿Cómo podríamos enfocar eso? Digamos, de una manera más coordinada o más global, en donde los ciudadanos pudiéramos vislumbrar, digamos, cómo es ese proceso y de qué manera podríamos entrar a observar y estar atentos a esa gestión, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema para ir construyendo colectivamente. Vamos a ver, desde un punto de vista, primero habría que ver un aspecto que nos parece importante. Por ejemplo, hay que volver a recuperar el nivel territorial, es decir, que sería en este caso, por ejemplo, en Madrid, el recuperar en el proceso de gestión y de planificación los territorios que antes se llamaban áreas sanitarias, que a raíz de una ley de la área única se cargó este gobierno para hacer solo un área de todo de Madrid que permitiera así luego manejar los procesos de derivación privadas, etcétera, entre las distintas áreas. Eso sería recuperar un territorio en donde los niveles asistenciales que deben dar respuesta a la ciudadanía estuvieran coordinados o digamos dirigidos por un equipo específicamente, en donde ahí hubiera un control a nivel del área de salud de los procesos de donde la ciudadanía debería tener papel y arte con el conjunto de los trabajadores del sistema para controlar lo que ahí se ocurriera. Eso sería por lo menos una de las líneas que nosotros nos planteamos, volver a recuperar ese proceso y volver a crear esas instituciones, esos órganos que pudieran facilitar con la información adecuada el control de lo que ahí se toman decisiones. Otra cosa que parece importante en el tema de la salud, en el sentido como hemos dicho antes, es que en los territorios, y esto es importante, por ejemplo en los barrios, la necesidad de que el enfoque sea de un enfoque de salud comunitaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que los territorios donde se trabaja y donde está la ciudadanía viviendo con sus recursos educativos, con sus recursos sociales, ahí es donde debería haber los órganos de participación para un enfoque territorial en un barrio, en un territorio determinado, que se establezca como se acuerde de acuerdo, en donde estén todos los recursos establecidos y todos los movimientos sociales que participan en ese barrio, en la vida del barrio, para darle la garantía de poder tomar las decisiones importantes que se deban de hacer de acciones intersectoriales, porque ahora crear consejos, por ejemplo, de salud solo del sistema sanitario no parece lo adecuado.
lo más adecuado serían órganos de participación ciudadana en territoriales, donde estuvieran evidentemente los recursos existentes comunitarios, existentes en esos territorios, educativos, de servicios sociales y de sanidad, fundamentalmente con los movimientos sociales, y entre sí organizaran los territorios para poder trabajar conjuntamente y coordinadamente para resolver los problemas de la ciudadanía en el sentido más amplio, no solamente del sistema sanitario. Eso no excluye luego que en el territorio específico del sistema sanitario existan órganos de coordinación en donde participen los trabajadores de los distintos niveles asistenciales para dar el funcionamiento adecuado a ese territorio. Estas serían un poco las líneas por donde creemos que se debe de ir planteando. Bueno, voy a dar turno a palabra, pero antes de eso aprovecho para hacer otra pregunta. Perdonad. Vamos a ver, ahora mismo a través de muchas, digamos, de fuerzas políticas, de todo lo que está pasando, pues el tema sanitario obviamente es uno de los importantes que está sobre la mesa. Se está hablando de muchos, digamos, hay muchas propuestas en materia de juntas distritales, juntas de buen gobierno, juntas, bueno, todo lo que significa administraciones las más cercanas al ciudadano. Sin embargo, como os decía, eso a nivel, en la escala que tiene que ver con ese territorio más cercano, como es el barrio y todo eso, pues obviamente tiene ahí todo el sentido. Sin embargo, no deja de preocuparnos que realmente las decisiones políticas en materia sanitaria se están tomando en los consejos de la comunidad autónoma, o no sé siquiera si se estarán tomando en Madrid Ciudad, sino es la comunidad autónoma la que está decidiendo sobre todos estos temas, ¿no? Pero aparte de eso se habla poco, y ahí es otro de los aspectos por los cuales una auditoría ciudadana es tan fundamental, es sobre la financiación misma de la sanidad. Hasta qué punto, digamos, los recursos que se están, digamos, destinando para la sanidad son los suficientes. Nosotros en Economía Sol hemos estado durante todos estos 3-4 años hablando siempre en materia de fiscalidad sobre la suficiencia financiera. Entendemos que servicios tan esenciales tienen que garantizar ese principio fiscal que es la suficiencia financiera. Es decir, que se tiene que recaudar lo necesario y lo suficiente para garantizar una satisfacción plena de un servicio tan esencial. En ese aspecto yo creo que, me imagino que la plataforma por esta ciudadanía, por esta auditoría ciudadana, habrá, digamos, estará también tocando de alguna forma cuáles serían esos criterios básicos para determinar qué es lo suficiente, qué sería lo suficiente, qué sería lo que podemos además esperar y garantizar desde lo que es una ciudad como Madrid. O sea, no ponernos en la nube, pero tampoco quedarnos, o sea, en lo mínimo, o sea, qué es lo esencial realmente para garantizar esta sanidad para los madrileños. Y bueno, puedo anotar, si queréis retener la pregunta, y pueden intervenir otros, y desde luego espero que otros compañeros intervengan aquí también preguntándoos lo que quieran. Hacemos 3 preguntas, si os parece, y ya respondemos. Vamos a ver, para proceder a este expolio en el tema de la sanidad que están haciendo con el discurso neoliberal, entonces se han hecho pues una serie de argumentaciones políticas, ¿no? partiendo de la archiconocida, que no por ello tenga que ser cierta, que es el típico mantra ese de que lo privado funciona mejor que lo público, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí, una serie de cosas se está procediendo a crear modelos de privatización como el PPP y el PFI que comentabais. Pero, entonces lo que mi duda que me surge es si a lo mejor se ha llegado a un... porque claro, esto desde el punto de vista de quienes defienden todo el neoliberalismo, pues pueden decir que tal, no sé cuántos, bueno, argumentos de estos variopintos. Pero a lo mejor yo no sé si me surge la duda de que para combatir esto, a lo mejor se ha dado alguna vez, quizás, en el caso además muy concreto de la sanidad, quizás se ha podido dar una cosa que pueda, digamos, tumbar lo que es el planteamiento médico básico, que es que quizás, y es la pregunta que yo ignoro, que si me respondéis, que a lo mejor se puede dar alguna vez el caso de que los médicos tienen que hacer
juramentos éticos como el juramento hipocrático, y a lo mejor, y John se ha dado una ocasión de que hacer políticas neoliberales ha entrado en contradicción, en conflicto con el juramento hipocrático o un juramento ético que impida desarrollar lo que es la función médica. Sí. Yo voy a dar algunas puntualizaciones, algunas aportaciones al debate. Con respecto a la cuantía de lo que podría ser la financiación, la necesidad de la financiación del sistema público, partimos, yo creo que estudios rigurosos, porque habría que hacer un estudio riguroso de cuánto sería lo que habría que aportar desde el punto de vista colectivo, porque lo que hay, manejando lo que había hasta ahora, pues se hablaba que si en nuestro país estábamos llegando al 7% del Producto Interior Bruto de financiación pública, ahora se ha bajado al 5,5%, pues yo creo que hay un recorte manifiesto y no está dando suficiente para financiar todas las necesidades, porque aparte de las que ya existían, que podían haberse mejorado su funcionamiento, etcétera, había otras que no estaban. Por ejemplo, la salud bucodental no está incluido dentro de la financiación del sistema público, por lo tanto ya eso, o sea que hace falta más aportación económica. ¿Cuánta? Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer, porque además la cuantía va a depender de dónde van a ir las prioridades económicas en un modelo social diferente, claro. Porque a lo mejor no está en la asistencia sanitaria específicamente, o en el pago de estas millonadas para medicamentos, que probablemente haya que replantearse muchas cosas, ¿entendéis? Quiere decir que hay que ver dónde estaría mejor. ¿Estaría mejor en que garantizar un empleo, una renta mínima a todos los ciudadanos? Pues probablemente, más que aumentar el gasto. Ahora, si me preguntáis, dentro del sector sanitario creemos que sí hace falta más cantidad de inversión pública para mantener un sistema sanitario público y universal. Eso no quiere decir que lo que se está gastando, lo que se estaba invirtiendo y cómo se gastaba es correcto, que se podía evidentemente gastar mejor. Sí, eso yo creo que sería uno de los temas que planteamos como debate. A la otra cuestión que tú planteabas, del tema de los principios éticos, de lo que afecta, desde mi punto de vista, los sistemas sanitarios públicos de carácter universal público, con una serie de características que podríamos defender, y con los principios que ahora comentaré, pues evidentemente que es el que mejor responde a esos principios éticos. Esa es mi posición. Es decir, los principios éticos que nos manejamos fundamentalmente en las profesiones sanitarias, que tienen que ver con los principios de la justicia, de la beneficencia, o sea, y de la no maleficencia, y de la autonomía del ciudadano, evidentemente esas características, desde mi punto de vista, si las desarrollamos, las tiene y las puede garantizar más un sistema sanitario público de carácter universal que los sistemas de iniciativa privada. Porque la iniciativa o el proceso privado se introduce en la parte de la relación que puede haber entre el ciudadano y los profesionales, se introducen otros intereses importantes económicos que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema de debate. Y en concreto, por ejemplo, en este momento, con el Real Decreto Ley 16/2012, en donde se excluye, en donde cambia el modelo sanitario nuestro de un modelo de carácter de ciudadanía, de derecho de la ciudadanía, a un modelo basado en si estás asegurado o no, que ha dado lugar a que haya más de 800.000, casi 900.000 ciudadanos que han perdido su tarjeta sanitaria y por lo tanto el derecho a ser asistido normalmente, integralmente en el sistema sanitario. Eso ha planteado principios, ha planteado contradicciones enormes éticos a los profesionales, y por eso ha habido y hay un movimiento de desobediencia y de objeción de conciencia y de desobediencia profesional y social contra una medida que entendemos que es absolutamente injusta e ilegal. Esto es una de las características que se ha dado en un hecho concreto como este, y se está dando en la práctica habitual para atender o no atender las barreras que se está poniendo a la ciudadanía. Está implicando claramente principios de la bioética. Como esos muchos más podríamos hablar. No, yo solamente complementando lo que ha dicho Juan Luis, yo creo que en primer lugar lo que tendríamos que replantearnos es el modelo. Es decir, yo creo que estamos de alguna manera, incluso los que estamos en contra de lo que se está haciendo, estamos de alguna manera reproduciendo el modelo. El modelo que tenemos sanitario es un modelo, digamos, hospitalocéntrico, supermedicalizado, y que no atiende a otra serie de factores que no lo decimos nosotros. Es decir, la LON en los años 90 del siglo pasado ya decía, hacía un análisis de los recursos y decía que lo que más influía eran los factores medioambientales, entendido en sentido amplio del término.
sobre la salud de la población. Pero cuando veía o hacía un análisis de cuáles eran los recursos que se utilizaban para la curación de la enfermedad, resulta que el mayor porcentaje de recursos se utilizaba en la curación de la enfermedad y no en la prevención y en la promoción de la salud y en todos los factores intersectoriales que influyen en la salud de la población. Y es ahí donde tendríamos que modificar el modelo, con lo cual no se trataría, desde mi punto de vista, el tratar de decir con el modelo que tenemos ahora vamos a ver cuáles son los recursos necesarios que tenemos. No, es que hay que cambiar el modelo, porque si seguimos con este modelo, el problema es que vamos a seguir reproduciendo el sistema. Es decir, el mayor gasto que ahora mismo se produce es en el gasto en hospitales. Y yo no digo que es que no haya que curar la enfermedad, pero lo que habrá que ver cuáles son las causas, como diría mi amigo Joan Benac, las causas de las causas que producen la enfermedad. E ir a esas causas, de las causas que producen la enfermedad, y dedicar los recursos a ello, es decir, a la pobreza, a la desigualdad social, digamos, a las condiciones de trabajo de la población, a la precariedad laboral. Ahí es donde hay que establecer políticas intersectoriales que de alguna manera eso va a, no en el corto ni en el medio, pero sí en el largo plazo, va a modificar el modelo. Entonces yo creo que eso lo quería complementar con lo que ha dicho Juan Luis, porque creo que es fundamental que lo tengamos en mente, porque si no vamos a reproducir el mismo modelo que el neoliberalismo es lo que pretende, porque lo que pretende es, ¿qué es lo que pretende? Asentar y ampliar el modelo hospitalocéntrico. ¿Por qué? Porque eso le permite vender elementos que son fundamentales para el sistema privado, que es la biotecnología, los equipamientos tecnológicos superavanzados que se demuestran que pueden tener un impacto coyuntural en la enfermedad, pero que necesitan de grandísimos recursos para poder hacer frente a este tratamiento, que se podrían emplear con otros criterios, ¿no? Eso sería un poco el tema. Y de alguna manera yo también me gustaría retomar un poco el tema del leitmotiv de la charla, que es el tema de la deuda en sanidad, que es importantísimo. Es decir, he traído ahí una que ahora lo diré, ahora lo enseñaré, pero, o sea, en el periodo 2003-2013, la deuda de la Comunidad de Madrid se ha triplicado, ha pasado de 8.000 millones de euros aproximadamente a 24.000 millones de euros, datos del Banco de España a diciembre del 2013. Es decir, que a pesar de que nos está vendiendo el neoliberalismo y los gobiernos títeres que están a su servicio, que nos están vendiendo de que evidentemente hay que recortar para poder pagar la deuda, pues señores, ustedes mismos se están contradiciendo, porque no solamente no han podido pagarla, sino que a pesar de los recortes, la deuda se ha incrementado todavía más. Y esto es un elemento fundamental. También porque sin ello, y con el artículo 135 de la Constitución establecido entre el gobierno del PP y del PSOE, pues vamos a estar sometidos a esto. Es decir, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, lo estamos viendo el caso griego, que cuando ha llegado el señor Tsipras a tratar de establecer una serie de medidas del deterioro social que se había producido, pues resulta que no pueden, porque tienen la espada de Damocles de la deuda encima de ellos. Entonces, eso yo creo que es un elemento esencial. Y determinar no solamente la deuda ilegítima a nivel de todo el Estado, y la deuda entendida como deuda soberana, sino la deuda en los diferentes sectores, y en el caso concreto nuestro, de la deuda en sanidad, también es fundamental. Yo solamente digo tres grandes temas. Por ejemplo, gasto en farmacia, que se ve beneficiado por las empresas y los laboratorios farmacéuticos. Es imprescindible hacer un análisis en profundidad de ese gasto en farmacia y del ahorro que supondría, pero no ya el ahorro, sino que es que nos está generando deuda, y del ahorro que supondría la utilización de genéricos, por ejemplo. 1. 2. El tema famoso de los hospitales modelo PFI y modelo PPP. Estamos pagando un canon anual del orden de los 145 millones de euros al año por los famosos 6 hospitales modelo PFI. Entonces, esto de alguna manera está incrementando la deuda de manera exponencial. Ese es el segundo factor
fundamental a tener en cuenta. Y no voy a continuar para facilitar el debate, pero yo creo que eso habría que... No, que hablabais de la auditoría de la deuda. Entonces, ¿qué se pretende hacer? ¿Anular queréis no pagar la deuda? ¿O qué deuda de ella es ilegítima y queréis no pagarla? Porque no me ha quedado claro. Y luego, en cuanto a lo de los genéricos, ¿qué es exactamente lo de los genéricos? Vamos a ver, como ya os he dicho, nosotros hemos empezado a trabajar en el año 2013 y entonces afortunadamente, desgraciadamente nos gustaría tener terminado todos los objetivos que nos hemos marcado, pero somos los que somos y los recursos que tenemos y no podemos llegar a más, ¿no? Este es el gráfico que os quería mostrar, esto que se ha producido desde el año 2003. Como podéis observar, desde el año 2003 estábamos en orden de los 8.000 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, no de deuda en sanidad, sino deuda total de la Comunidad de Madrid, y hemos pasado a 23.000 millones a diciembre del 2013, y estos son datos del Banco de España, es decir, se ha multiplicado por 3. Contestando a la pregunta del compañero, bien, pues, ¿qué estamos identificando o tratamos de identificar? Pretendemos hacer un análisis pormenorizado de cuál ha sido la evolución de la deuda, que ya hemos hecho este primer paso, cuál ha sido la evolución de la deuda desde el año 2002 hasta el año 2014 en el ámbito de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué desde el 2002? Porque en el año 2002 es la fecha en la que se transfieren las competencias en materia de gestión de la asistencia sanitaria desde la Administración Central a la Comunidad de Madrid, en este caso a la Consejería de Sanidad. Entonces, el año 2002 nos ha parecido que sería, digamos, el año, digamos, de inicio para el análisis de esa deuda, que ya lo hemos hecho en el ámbito de la Comunidad de Madrid. ¿De qué se trataría? Se trataría de que a lo largo de estos años, en cada uno de la deuda que se ha producido en cada uno de esos años, ver qué parte de esta deuda corresponde a sanidad. ¿Cómo se puede identificar esa deuda en sanidad? Pues a través del análisis pormenorizado de los presupuestos de la Consejería de Sanidad. Y claro, eso no es una tarea fácil. Ahora mismo ya hemos conseguido, hace un mes y medio, hemos conseguido tener ya los presupuestos de la Consejería de Sanidad desde el año 2002 hasta el año 2014 inclusive. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería identificar aquellas partidas que consideramos que pueden ser susceptibles de deuda ilegítima. Una de ellas, por ejemplo, la que os he anticipado ya, que sería la de el pago del canon anual que se está haciendo a los hospitales modelo PFI y modelo PPP. Esa sería una deuda ilegítima, claramente ilegítima. Nosotros, cuando yo trabajaba en la Consejería de Sanidad, hicimos un estudio inicial y con el pago del canon anual que se va a pagar durante esos 30 años de concesión, se podrían haber construido 12 hospitales más de los que ya se han construido. Para que os hagáis una idea digamos, del montante de deuda que se está produciendo y que los únicos beneficiarios, y por tanto sería ilegítima, los únicos beneficiarios son las empresas constructoras y las empresas que están explotando los servicios complementarios. Y cuando digo servicios complementarios, iros a cualquier hospital modelo PFI, Hospital Puerta de Hierro, Hospital Infanta Leonor, el que queráis, y podéis ver que hay una serie de servicios complementarios, servicios de restauración, servicios de aparcamiento, etcétera, etcétera, que ahora mismo todas las cuentas de la explotación de esos servicios son absolutamente opacas y que lo único que se están beneficiando son esas empresas constructoras a las que en su día se les adjudicó el contrato de construcción del hospital. Ese sería un elemento de deuda ilegítima. Otro elemento de deuda ilegítima, la construcción de hospitales de modelo PFI y modelo PPP que os hemos comentado anteriormente y que han sido construidos y no han estado prestando servicio a la ciudadanía durante un periodo de tiempo determinado. Léase, Hospital de Collado Villalba. El Hospital de Collado Villalba estuvo construido y ha estado durante 2 años cerrado y la Consejería de Sanidad le ha estado pagando a IDC Salud Capio la cantidad de 900 y pico mil euros mensuales, es decir, en los 2 años que ha estado cerrado, más de 20 millones de euros que los ciudadanos no han obtenido ninguna prestación
de servicio sanitario y el hospital ha estado cerrado. Eso es una clara deuda ilegítima, porque son 20 millones que la única empresa que se ha beneficiado en este caso es IDC Salud Capio, que por cierto explota el hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y también es partícipe de la gestión de otra serie de hospitales modelo PPP que hemos comentado antes. Ese sería otro elemento, digamos, generador de deuda, pero no solamente de deuda, sino de deuda ilegítima. Tercer elemento, el del tema del gasto farmacéutico. Ahora mismo estamos con un gasto farmacéutico que de alguna manera se podría estar ahorrando y emplear esos recursos en otras prioridades, por ejemplo, con el uso de genéricos. ¿Qué es el uso de genéricos? Pues el tema de la patente. Es decir, y que aquí, en España, todavía no está desarrollado lo suficientemente, mientras que en otros países sí. Y la diferencia entre una medicación de un laboratorio a utilizar ese mismo medicamento como genérico, pues puede producir un ahorro hasta de un 30 a un 40%. Pues imagínate, y eso no se beneficia al ciudadano. Quien se está beneficiando es el laboratorio farmacéutico. Un ejemplo que estamos viendo todos, el ejemplo famoso del Gilead, de Sovaldi, de los laboratorios Gilead, con el tema de la hepatitis C. Se está hablando, la compañera Marini podrá saberlo, y Almudena, se está hablando de que un tratamiento completo de Sovaldi, me parece que se está evaluando en el entorno de los 60.000 euros aproximadamente. Ese mismo tratamiento con genérico que se está utilizando en India, me parece que es por ese mismo periodo de tiempo, de 6 semanas, me parece que está estipulado en el entorno de los 1.900 y pico euros. O sea, porque están en la India, que les está apretando Estados Unidos, están utilizando genéricos equivalentes a Sovaldi que evitan ese sobrecoste brutal que al tener el monopolio el laboratorio farmacéutico cobra lo que le da la gana. Esa es otra posibilidad también de deuda ilegítima. Y bueno, podría haber otra serie de ellas, pero que no voy a continuar para facilitar el debate. Los sobres, las tarjetas negras. No tengo que tocar nada, ¿no? Hola. Yo quería hacer una pequeña aportación, Vicente, que veo que todavía no la has corregido y me disgusta mucho. Es lo de los hospitales PFI. Los hospitales PFI así lo anunciaron. Dicen que tienen la gestión privada no sanitaria. Error. Tienen también parte de la gestión sanitaria privatizada. Es decir, los laboratorios, que no son pocos, todos los laboratorios están en el anillo central del laboratorio. Esto es una empresa que es Rivera Salud y Unilabs. Y esta empresa lleva todos estos laboratorios de 6 hospitales. Es decir, nos han privatizado esa parte que es sanitaria. Lo sé muy bien porque yo soy técnico superior sanitario y soy del sindicato FESITES Madrid, que representa a los técnicos. También los técnicos de radiodiagnóstico también están privatizados. Los lleva una empresa pública, eso sí, pero es una empresa y es de gestión privada. O sea, creo que también eso sería una deuda ilegítima. Luego, respecto a los laboratorios, han cerrado muchos laboratorios de centros de especialidades y se los ha quedado Capio, como por ejemplo el famoso de Pontones, Quintana y unos cuantos más. Eso también es una deuda ilegítima. Y, por favor, que como esto se lo vas a contar a muchísima gente, haz el favor, que cuando lo hablamos en la mesa en defensa de la sanidad, que también participó y está participando en este trabajo, yo os lo dije, es un trabajo que habéis hecho maravilloso, Vicente, Juan Luis y todos los que habéis participado, un trabajo maravilloso, porque les ha costado, bueno, está claro que eso ha tenido que costar muchísimo, pero no hagáis caso a lo que nos dicen estos señores del gobierno, porque los análisis y las radiografías somos personal sanitario los que los hacemos.
Entonces hay que quitar, porque parece que son menos culpables, ¿no?, los PFIs. No, son muy culpables, tienen gestión sanitaria privada. Nada más, gracias. Sí, yo solamente, antes de que intervenga, quería hacer otro comentario respecto de la pregunta que ha hecho el compañero de deuda ilegítima. Mirad, esto, hace escasamente una semana, un organismo nada sospechoso, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ha hecho un informe sobre el análisis de la contratación pública en España. Nada sospechoso, porque es un organismo que depende del gobierno. Bueno, ¿cómo se mide? Sí. Pues, ¿Y cómo se mide? Bueno, pues esto... Coge el micrófono. Este informe establece que si hubiera competencia y concurrencia lícita, en España, en la contratación, dice literalmente, dice, se estima que en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias al alza del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros. He dicho bien, 47.500 millones de euros. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes, porque en los procesos de concurrencia y de licitación no hay la publicidad ni hay la competencia que exige la normativa legal vigente, y como consecuencia de ello se producen abusos en las ofertas que se hacen por parte de las empresas. Pero claro, como hay esas tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas, pues aquí vale todo. Pero fijaros, cuando se estaba hablando de recursos, aquí estamos hablando de que solamente con que hubiera un proceso concurrencial transparente, que hubiera competencia lícita, estaríamos ahorrando 47.500 millones de euros. Y esto es un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que ha salido hace una semana. ¿Y eso que no es sospechoso? Y no es sospechosa. Y no es sospechoso, mira, que no es sospechoso. Son ellos mismos. Otra parte muy importante de la deuda ilegítima son las derivaciones. Las derivaciones, eso nos está descapitalizando la sanidad pública. Muchas de esas, yo os voy a comentar respecto a las pruebas diagnósticas. Se están mandando mamografías, se mandan a hacer fuera, y ¿qué ocurre? Que simplemente se limitan a hacer la mamografía. Vean lo que vean y pasa lo que pasa. Ellos hacen la mamografía, cuando esto llega al médico, pues ve que si ahí hay algo más, no lo tiene muy claro y tiene que volver a repetir la mamografía y hacer a continuación una ecografía. Estamos perdiendo tiempo en el diagnóstico del paciente, que eso es muy importante, y se está perdiendo muchísimo dinero que se les está regalando a sus amigos de la privada. Las operaciones derivan todas las, sobre todo las que son menos costosas, eso sí, las que son menos costosas para ellos, pero se les está regalando un dinero fácil. Tenemos que tener en cuenta que todos los hospitales tienen, o la gran mayoría por las tardes, todo el aparataje sin utilizar. Y algunos tienen en la puerta del hospital autobuses que han puesto las empresas privadas para facilitarles a los pacientes y usuarios de la sanidad pública al llevárselos a la privada. Y eso es sabido y visto, porque los autobuses se ven en la puerta. Eso es vergonzoso y eso es una deuda ilegítima. Bueno, pues no sé si vais a querer añadir algo más las personas que estáis aquí presentes. Yo sí soy usuaria de la sanidad pública, desde luego muy a mi pesar, pero al final todas y todos lo seremos en algún momento de nuestra vida, al principio,
en el medio durante toda la vida o al final de nuestra vida. Siempre lo seremos. Y desde luego todo lo que estáis contando pues es para nosotros tan esencial como la vida misma. No sé qué podría ser más importante que la sanidad, el agua, los alimentos, el aire que respiramos y el sol que nos calienta, ¿no? Estas son como estas cosas tan fundamentales en donde no hay duda que todos los recursos o todo lo que podamos digamos aportar en este sentido nos va la vida en ello, ¿no? Yo quiero agradecer desde luego a estos compañeros que han venido hoy a ilustrarnos sobre cómo se está haciendo esta auditoría. Esperamos que nos puedan enviar, porque nos gustaría, al igual que en nuestra página web colgamos siempre los vídeos de estas intervenciones en los domingos de economía, tener también pues esos informes que habéis hecho, ¿no? Nos gustaría asimismo, si fuese posible, que avanzarais en la medida en que podáis, claro, esa metodología sobre cómo se está haciendo la auditoría, porque es modélica, es ejemplar, es necesario que otras plataformas y otros compañeros y compañeras que están también interesados y necesitados de realizar este tipo de auditorías, pues puedan seguir vuestros pasos viendo que habéis sacado datos tan cualificados o tan fundamentados y poder reproducir en la medida de lo posible todo este trabajo. Entonces la metodología también que estáis utilizando es fundamental, no solamente los resultados o las cuentas o los datos, esa metodología es fundamental ahora mismo. A partir de ahora yo creo que no nos va a quedar más remedio que auditarlo todo, justamente por lo que acabo de decir. Bueno, compañeros, pues un abrazo, un saludo y bueno, te dejo que... Gracias. No, yo solamente os quería decir por último dos cosas. Una, que he traído una hoja, ya sé que los recursos son escasos, pero he traído una hoja para que aquellos o aquellas que estéis interesados en colaborar con el grupo de trabajo de auditoría de la deuda en sanidad o que queráis recibir aparte de Economía Sol como tal, a título personal, pues los avances o resultados que vayamos desarrollando. He traído una hoja para que, si no os importa, podáis rellenar con vuestros datos y el teléfono y el correo electrónico por una parte, y luego hemos traído unas fotocopias con una bibliografía básica sobre el tema del negocio de la salud y los procesos de mercantilización, por si acaso alguna o alguno estáis interesados en leer alguno de las últimas publicaciones que se han realizado, pues también lo hemos traído para ponerlo a vuestra disposición, ¿vale? Pero lo vamos a distribuir ahora. Vale, bueno, ya.